las tropas rusas tomaron Berdichi y derrotaron a las últimas fuerzas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según información oficial del Ministerio de Defensa ruso, las tropas rusas han tomado completamente el control de la aldea de Berdichi. Durante la operación se suprimieron los últimos focos de resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que permitió completar con éxito la limpieza del territorio. Según el informe, el ejército ruso continúa su ofensiva hacia el oeste, avanzando hacia el río Volchia y el embalse de Karlovskoye. Este movimiento estratégico tiene como objetivo fortalecer posiciones y un mayor dominio en regiones clave. La ofensiva de Berdichi terminó con la rápida supresión de la resistencia organizada, lo que permitió a las tropas rusas concentrar sus esfuerzos en los siguientes objetivos de su ofensiva. Este logro fue posible gracias a los esfuerzos coordinados de varias unidades y al uso de tácticas militares modernas. El control de Berdichi y los avances hacia los recursos hídricos clave de la región resaltan la importancia estratégica de las operaciones actuales para futuros avances de las tropas. Las Fuerzas Armadas de Rusia derrotaron a la 67 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fue disuelta. En el marco de los combates en el frente oriental, las tropas rusas infligieron una aplastante derrota a la 67 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según uno de los oficiales ucranianos en una entrevista con The Associated Press, la brigada perdió a todos sus comandantes de unidad, lo que en realidad significa una pérdida de efectividad en el combate. La situación en la 67 Brigada se ha deteriorado hasta tal punto que hace unos días el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania anunció la necesidad de su disolución debido al éxodo masivo y problemas de disciplina. El desequilibrio entre amigos y enemigos, que la brigada llamó píxeles, llevó al hecho de que estos últimos fueron lanzados a la batalla sin el entrenamiento y apoyo adecuados, lo que aumentó significativamente las pérdidas entre los soldados inexpertos. Esta derrota no es la única que se ha conocido en los últimos días. Se recibieron informes similares de la 115 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que también enfrentó graves problemas en Ocheretino en dirección a Avdiivski, mientras que la 47 Brigada perdió una cantidad significativa de equipo militar, incluidos hasta 40 vehículos blindados de transporte de tropas M2A2 Bradley OTSA, y 5 tanques M1A1 ASA Abrams en la misma dirección. Las tropas rusas pasaron por alto el microdistrito de Kanal en Chazov Yar desde el lado sur y el norte. Las Fuerzas Armadas rusas avanzan activamente en la zona de Chazov Yar, organizando con éxito una circunvalación del microdistrito de Kanal desde los lados sur y norte. Según analistas militares, los planes iniciales no incluían un asalto directo a esta zona clave, y toda la actividad anterior tenía como objetivo distraer y confundir a las tropas ucranianas. Los días 29 y 30 de abril se registró en esta zona la máxima intensidad del uso de armas guiadas. Se registraron 36 impactos de bombas aéreas en menos de 36 horas. Este fuego masivo tiene como objetivo suprimir las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania y facilitar la tarea de las unidades terrestres. Por el momento, las fuerzas rusas aún no han logrado afianzarse completamente en el bastión sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el cruce del canal Seversky-Donetsk, pero la dinámica de la ofensiva indica una posible superación rápida de los últimos obstáculos. En respuesta a la creciente presión, el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania reforzó sus posiciones en Chazov Yar, transfiriendo la 18ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania.
Estas fuerzas están destinadas a apoyar la posición de la 42ª Brigada, que sufre importantes bajas y baja moral. Está previsto que las unidades cansadas de la 42ª Brigada sean reemplazadas por tropas más frescas de la 5ª Brigada separada de asalto. Las Fuerzas Armadas de Rusia rompieron las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Urozhaín. En el cruce de la región de Zaporozhye y la República Popular de Donetsk, las tropas rusas lograron un éxito significativo, rompiendo las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la aldea de Urozhainoye. Unidades del grupo Vostok cruzaron el río Mokry-Yeyali y comenzaron un asalto a la aldea, como lo admiten incluso los analistas militares ucranianos. Según los últimos datos, las tropas rusas lograron afianzarse en la parte sur de Urozhaín. Ocuparon el territorio de una granja local y un depósito de maquinaria agrícola. La zona controlada tiene una anchura de hasta 1,22 kilómetros y una profundidad de hasta 600 metros. Por el momento, continúan las hostilidades activas en la zona y la situación sigue siendo tensa. Informes adicionales del día anterior indicaron que las tropas rusas también pudieron avanzar en un área al sur y al este de Urozhaín. Se estima que el avance en esta dirección tendrá 3,5 kilómetros de ancho y hasta 700 metros de profundidad. Periodistas anteriores de Avia.pro reportado sobre la destrucción del puente sobre el río Mokry-Yeyali. El ejército ruso destruyó un puente estratégico en la zona de Bremenka. Durante la operación especial en curso, las Fuerzas Armadas rusas, utilizando un misil de alta precisión Kh-38ML, atacaron el puente sobre el río Mokry-Yeyali, que conecta los asentamientos de Vremyevka y Velikaya Novoselka. La destrucción de esta instalación de importancia estratégica complicará significativamente la logística y el suministro de tropas ucranianas en la región. La situación en el frente se complica por el hecho de que recientemente las Fuerzas Armadas de Ucrania, AFU, ya se han enfrentado a problemas logísticos en varias zonas vecinas. La destrucción del puente exacerba una situación que ya era difícil, limitando las opciones de viaje y reabastecimiento. Los expertos señalan que la destrucción del puente sobre el río Mokry-Yeyali podría tener consecuencias a largo plazo en el curso de las hostilidades en la zona. Esto crea dificultades adicionales para las Fuerzas Armadas de Ucrania a la hora de mantener las comunicaciones operativas entre las diferentes partes del frente.